Bueno, la gran pregunta es, entre otras, ¿no? ¿Por qué el presidente retoma este tema? Ustedes recordarán, cuando se postuló la primera vez fue promesa de campaña, igual que el tema migratorio, no lo pudo cumplir. Sin embargo, en esta última ni se mencionó el tema de Guantánamo. En el discurso del Estado de la Unión tampoco habló del tema de Guantánamo para nada, y la gran pregunta es ¿por qué retoma este tema en ese momento? Vamos a tratar de analizarlo, ver qué puede ocurrir. Guarioné Díaz, presidente emérito del Consejo Nacional Cubano-Americano y un profundo conocedor de la base naval de Guantánamo, de cómo funciona todo este proceso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y don Gustavo Godoy, que me acompaña, un honor tenerlo por acá, don Gustavo, periodista. Estar con ustedes dos, con el exalcalde de Guantánamo y contigo. El exalcalde de casi exalcalde de Guantánamo. Estaba yo hablando de por qué resucita esto ahora. Ya estaba mencionando, había sido tema de campaña durante la primera elección, sí, no durante la segunda. Eso se había quedado en un segundo plano. ¿Por qué lo reaviva ahora? Bueno, yo creo que se quedó en segundo plano porque cuando hubo en Minnesota, el gobierno de Minnesota estuvo dispuesto a aceptar a los presos que estaban en Guantánamo. Hubo un rechazo total y absoluto. Entonces tuvieron que quedar en Guantánamo. También cambia el sistema judicial de dónde se procesan judicialmente a estas personas. Yo diría, y no sé si Guarioné, que vivió esa etapa muy de cerca, ¿no? Hasta cierto punto, tiene que ver con lo sucedido de la masiva huelga de hambre que hubo en Guantánamo. Hay una huelga de hambre ahora. Y que sigue la huelga hay una huelga de hambre. Entonces, que si los están alimentando de una forma que están forzando un sistema que no es el adecuado para hacerlo. Así que se ha abierto la caja de Pandora de nuevo. ¿Van a lograrlo hacerlo o no? La base de Guantánamo es soberanamente de la República de Cuba, pero está bajo el mando norteamericano. Guarioné, la misma pregunta, ¿por qué se retoma el tema ahora? Bueno, recientemente hubo negociaciones entre los Estados Unidos y varios países para que aceptaran unos 86 presos de Guantánamo. Sin embargo, cuando estaban a punto de concluir las negociaciones, el Congreso impidió que saliera nadie de Guantánamo. El Congreso está negado a cualquier cosa que no sea dejarlos en Guantánamo, juzgarlos, condenarlos, etc. Por otra parte, de hecho, ya hay que la pregunta que se hizo hace un momento es si pudieran estar en un lugar que no fuera Guantánamo. Bueno, en este momento hay 300 y pico de presos de talibanes, personas que han sido condenadas por delitos de terrorismo en 98 cárceles de los Estados Unidos. De modo que es posible trasladar a esas personas. Esta Sloan, la persona que el presidente acaba de encargar, allá, yo creo que va a Guantánamo en este momento, después del fracaso de la negociación para sacar personas de allí. Entonces la única otra salida que tiene Guantánamo sería cerrar la cárcel y buscar la manera de distribuirlos. Por otra parte, yo creo que ¿qué es lo que está presionando? Hay muchos motivos, y eso para los dos, tanto para Guarioné como para Gustavo y para los televidentes, ¿no? Como información, por los cuales el tema de Guantánamo no es una cárcel popular. De hecho, es impopular en el mundo. ¿Y por qué? Es, por una parte, un centro fuera de territorio estadounidense, como estaba mencionando Gustavo, donde hay una cárcel en la que hay presos a los que hasta el momento a muchos de ellos no se le ha presentado ningún cargo. Técnicamente esto es así, de la forma que lo estoy planteando. Es extremadamente cara, estábamos viendo los números, creo que $900,000 al año por un recluso, una cifra realmente algo... 160. Son 144 millones al año, por unas 166 personas. Sí. O sea, esos son los números de lo que hay. Entonces, es impopular por el tema de los derechos humanos, es impopular por el tema económico, pero también, y esto es estadística, mucha de la gente que ha logrado salir de Guantánamo se sabe que han vuelto al terrorismo. Entonces, es un tema muy complicado. Si se pone en una balanza todo esto, pones el tema económico, por una parte, pones el tema de los abusos y la parte social en otro, pero también el tema de la seguridad. ¿Hacia dónde se inclina esa balanza? Hay otro factor, Félix, que es que, por ejemplo, desde el 2000, desde que ellos entraron en la base de Guantánamo, hay 9 personas que han muerto estando presos allá. Como mencionaste anteriormente, hay 100 presos en huelga de hambre.
Si continúan las muertes de los presos en Guantánamo, el escándalo internacional va a aumentar y la imagen de los Estados Unidos la se va a imagen, ese es otro perjudicar. punto muy importante, claro, muy el importante. proceso judicial de dónde enjuiciar a estas personas, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas más serios que confronta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque si lo ponen en territorio norteamericano, tienen que ser juzgados por medio de las leyes que son válidas en el gobierno de los Estados Unidos, en los 50 estados de la Unión, ¿no? Entonces hay rechazo a ese tipo de cosas también. Entonces es como un callejón sin salida. Es un callejón sin salida, es dónde se mete a esa gente, en qué países se garantizan procesos justos. El proceso de mandarlos a Yemen, por ejemplo, fue uno de los temas que se barajó en un momento, ¿no? Y no daba resultado tampoco lo que tú habías dicho. Algunos de los que habían regresado pues se habían incorporado de nuevo a la guerrilla. No, y mira, es un callejón sin salida. Hay 46 presos que no están sujetos a juicios en tribunales, sino a juicios militares en Guantánamo. Entonces, y desde que se creó la base solamente hay 3 personas que han sido condenadas como terroristas en Guantánamo. O sea, el proceso es muy lento. Si no autorizan a la gente a ir a los presos, a ir a otros países y no los autorizan a venir a los Estados Unidos, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Pero cuál es la solución entonces? Dejarlos en Guantánamo indefinidamente, seguir pagando una cantidad enorme, mandarlos a su país de origen, que es un peligro porque estás aumentando las fuerzas rebeldes y las fuerzas militantes que han hecho tanto daño en el mundo y tanto daño en este país específicamente, o ponerlos en un servicio penitenciario en tierra norteamericana, como hubo al principio en el estado de Minnesota. No, como te decía, hay 370 personas que están en cárceles hoy en día en territorio norteamericano, continental. Volviendo al tema de Sloan, es un hombre de una gran experiencia. Eso es una papa caliente, ¿eh? Lo que le han dado, ese tema puesto lo tuvo otra persona en enero, se movió de ahí, estuvo en la plaza vacante durante un tiempo, lo acaban de nombrar. Es un hombre que tiene experiencia tanto en el partido, trabajando con administraciones demócratas como republicanas, experiencia en las 3 ramas del gobierno, lo cual es también muy importante. La pregunta es, si no lo hace ese señor, no lo hace nadie. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Por ejemplo, los mismos militares de los Estados Unidos también han dado una cifra de personas que posiblemente pudieran ir a juicio. Y esa cifra es de 30 y pico de personas. No es una gran cantidad. O sea, que eso tampoco resuelve el problema. Mi impresión es que quizás esto se vaya resolviendo un poco a pedazos. O sea, que en un principio yo creo que el Congreso bajo presión va a permitir el envío de estos presos a sus países de origen, ¿no? Por lo menos a 80 y tantos de ellos o quizás un poco más. Y después van a empezar a enviar a cárceles de los Estados Unidos poco a poco, como una especie de experimento a otros tantos. Y yo creo que la tercera etapa será entonces qué hacen con los más duros, que no se pueden juzgar en tribunales normales y que tienen miedo de mandarlos a sus países de origen porque pueden continuar el terrorismo. Ahí es donde va a venir el problema, pero para mí es una tercera etapa. ¿Cuál es el mal menor entonces? Mandar a los menos peligrosos, supuestamente, que todos son peligrosos, ¿no? A su país de origen, es decir, a Yemen. Mira, mi impresión es la siguiente, considerando los últimos actos terroristas que han pasado, que cada vez más dependen de individuos que no tienen relación ninguna con grupos terroristas organizados internacionalmente, más o menos da lo mismo que estos individuos vayan a Yemen o vayan a otro país a seguir entrenándose o a tratar de organizar actividades terroristas, como que hay individuos que los entrenen para que sean terroristas y los planten en algún lugar para que dentro de 10 años lo hagan. Yo creo que a la larga eso va a ser lo mismo, sobre todo hoy en día que hay tantas actividades de contraespionaje y de inteligencia dentro de todos estos países, y todos estos grupos están penetrados de una forma u otra por la inteligencia de los Estados Unidos y otros países. Vemos lo que está pasando en estos momentos con las escuchas, con la cosa cibernética. Google en el día de hoy ha hecho una querella contra el gobierno federal diciendo que le están violando sus derechos de comunicación, etcétera. Yo creo, y vuelvo un poco a lo que decía antes, hay que ponerlo en perspectiva. El tema de Guantánamo está, el alto costo de la cárcel, lo tenemos eso por una parte. El tema de los derechos humanos, el que mencionaba Guarionea anteriormente, de la imagen de los Estados Unidos ante el mundo, que es muy importante, pero también está la seguridad. Creo que a fin de cuentas, hacia dónde va la balanza, ahí es donde estaría la decisión de qué es lo correcto que hay que hacer. Para mí hoy en día, por las cosas que han sucedido en los últimos 2 o 3 años, es casi que más peligroso
un muchacho joven, estudiante en los Estados Unidos, checheno, que un terrorista que definitivamente se sabe lo que está haciendo por todos los aparatos de inteligencia norteamericanos en algún país, por lo menos esta gente están identificados y se sabe quiénes son. El otro muchacho es una incógnita. Tengo que irme. Gracias a los dos, Gustavo, por haber estado en el programa, Guarioné también por haberme acompañado. Vamos a la pausa. Al regreso, Siria amenaza a Europa con convertirla en un nido de terroristas. Eso dijo Bashar al-Assad. Volvemos.